Hola, mi nombre es María Lucrecia Sáenz. Mi historia, pues digamos que puede ser la de muchas personas, pero hoy quiero contarles un poquito de lo que, digamos que lo sucedido con la Ouija o de mi historia acerca de la Ouija. Tenía aproximadamente 14, 15 años, estaba cursando noveno grado y digamos que todo empezó como el juego de amigas que querían simplemente experimentar lo que otras personas comentaban. En ese momento en el INEM Felipe Pérez había digamos que como una ola, como una moda de Ouija, entonces quisimos empezar a experimentar. Hubo muchos momentos, digamos que inocentes a lo mejor. Todo empezó con una tablita hecha en casa, con letras, con marcador, y los aros para llevar las letras simplemente los asemejábamos con pulseras. Digamos que todo marchaba como dentro de la normalidad, pero nos iba atrapando cada vez más. Cada vez eran más tiempo, de hecho incluso a veces hasta faltaba clases porque estábamos en descanso y queríamos continuar. De las cosas que más recuerdo es que no sé, como ese personaje, ese ente que se conectaba allí, normalmente se hacía llamar César Cuásnar. Decía que no era de Colombia, pero tampoco nunca nos mencionó mucho sobre su vida terrenal, digamos que sobre ese espacio en la tierra, sobre su vida material, sino que siempre nos hablaba, era como de la parte espiritual donde él se encontraba. Nos decía cosas como que allí había gente o almas o personas muy malas, otras a lo mejor un poco más buenas, y cuando le preguntábamos que si él era un alma buena o un alma mala, normalmente evadía y se salía de la conexión. Hubo, digamos que un momento que como que marcó mucho el momento de nuestra retirada, y es que empezamos a sentir, digamos que cosas como que nos asustaban, que a lo mejor se nos movía un cuadro, que se cerraba una puerta, que sentíamos un ruido donde digamos que no tenía por qué haberlo porque era un lugar donde estábamos solas. Normalmente lo hacía con 4 o 5 amigas, pero al finalizar terminamos únicamente 3 amigas. Normalmente nos sentábamos en Flor de Loto, a un lado de un andén del colegio, digamos que en el Coliseo. Y cuando empezamos a hacerlo ya los fines de semana en las casas de alguna de nosotras, fue donde empezamos a manifestar o a sentir esas manifestaciones más bien de ruidos que nos asustaban, pero que uno de joven quiere como continuar mirando hasta dónde puede llegar. Hubo un momento que no olvidamos, digamos que sobre esa época, no sé, de pronto ustedes lo recuerden, se mataron a Luis Carlos Galán, y él decía que había sentido o que había visto esa alma llegar a donde él estaba, pero que ya no estaba. Nunca lo olvido porque digamos que fue una época que me marcó por la tendencia política de mis padres. Entonces eso fue muy raro porque él nos empezó a llevar los aros hacia digamos que hacia las letras, formando el apellido Galán. Y pues cuando le dijimos ¿qué nos quieres decir? Ya nos decía, es decir, sí o no, ¿quieres contarnos sobre la muerte de Galán? Dijo no. ¿Estás cerca de Galán? Dijo sí. Pero cuando le preguntamos qué había pasado, dijo que simplemente había pasado por el lugar donde él se encontraba. Nosotros lo tomábamos como, bueno, esto sí será cierto, pero cuando queríamos verificar si de pronto una de nosotros no estaba haciendo, digamos que algo como para que el aro se moviera, simplemente todas decidíamos colocar un solo dedo y efectivamente uno sentía la energía.
Cuando le preguntamos, hubo un momento en que le preguntamos que por qué siempre era él, decía que era el que nos quería manifestar algo. Y lo que nos quiso manifestar fue que en uno de los 3 lugares donde normalmente nos conectábamos, que había algo ahí que le molestaba y que quería que le ayudáramos. Entonces, que para algunos podía ser un tesoro, pero para él era una molestia. Entonces quisimos, digamos que seguirle el juego y nos conectamos en la casa de Paula, donde no sucedió absolutamente nada, en la casa de Valentina, donde no sucedió nada, pero en mi casa, efectivamente, ese día se movió muy fuerte un cuadro y el ambiente se sentía especialmente frío, denso, teníamos mucho miedo. Lo que nos manifestó en ese momento era que ahí en esa casa, que hoy en día no existe digamos que por las nuevas vías de nuestra ciudad, que había algo enterrado y que él necesitaba que lo sacáramos y que él no lo iba a hacer saber cómo, pues que él iba a dejar una seña especial en ese patio para que hiciéramos el hueco ahí. Eso fue un día en semana, pero pues obviamente yo como decirle a mis padres que iba a hacer un hueco, entonces tuve que esperar hasta el domingo, que mis padres iban a misa y que se demoraban haciendo a lo mejor algunas visitas, para yo pedir el favor de que hiciéramos ese hueco a algunos amigos o a mis hermanos.